Hey, ¿qué onda, pupilos? ¿Alguna vez te has preguntado qué es la temperatura? ¿Cómo la percibimos? ¿Y cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Pues prepárate para este bocado de conocimientos. Muchas veces asociamos la idea de temperatura con qué tan caliente sentimos un objeto, por lo que con el lenguaje cotidiano decimos ¿está caliente o está frío? Para referirnos a esa sensación, ¿sí o no? Pero en la física, el calor y la temperatura son conceptos diferentes. Ok, vamos a ver. Aunque el calor y la temperatura son dos conceptos diferentes, y aunque están relacionados, son distintos. El desarrollo del concepto de temperatura está ligado al estudio de los gases, ya que el modelo cinético de partículas aplicado a un gas permitió asociar la temperatura con el movimiento de las partículas. James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann, disculpen mi pronunciación, hicieron importantes contribuciones a un modelo propuesto por Bernoulli. Ellos consideraron que cada partícula que hay en un gas puede tener velocidades diferentes, así que desarrollaron una forma de calcular su valor promedio. Hoy, a esa distribución de velocidades se les llama distribución de Maxwell-Boltzmann. Estos dos investigadores también estudiaron cómo se reparte la energía cinética en cada una de las formas en que las partículas se trasladan, rotan u oscilan. Además, establecieron que la velocidad promedio de las partículas dentro del gas se relaciona con la temperatura. A mayor temperatura, mayor será la velocidad a la que se muevan sus partículas. Y se preguntarán, ¿y el calor? ¿Cómo se logró definir? Bueno, el calor fue un concepto muy difícil de definir. Fue hasta el siglo XVIII que la mayoría de los científicos pensaba que el calor era una sustancia, a la que llamaron calórico, que pasaba de un cuerpo a otro cuando uno con temperatura más alta se ponía junto a otro de temperatura más baja, o cuando un material se calentaba en el fuego. También se consideraba que el calórico era un fluido que no se podía crear ni destruir. Así, al frotarse dos objetos entre sí, y se observaba que aumentaba su temperatura, se explicaba el fenómeno diciendo que en ellos se producía un desgaste, y al liberarse el calórico, los calentaban. A partir de lo que ya sabemos, actualmente, esta explicación es errónea. Los trabajos de algunos científicos en la década de 1840, como el del inglés James Joule o el del alemán Julius Robert, entre otros, evidenciaron que el calor es una forma de energía. Finalmente, se logró comprender al calor como un intercambio de energía entre dos cuerpos en contacto térmico que se da durante el tiempo que tardan en igualar su temperatura. Ok, ¿ya te estás confundiendo? No quiero revolverte con tanta información, más o menos te di el contexto de cómo se dio la definición de cada uno de los dos, temperatura y calor. Pero vamos a ver, en pocas palabras, ¿qué es el calor y qué es la temperatura? El calor es la energía que se intercambia entre dos cuerpos, debido a una diferencia de sus temperaturas. Las unidades de calor es la caloría y se escribe así. Pero ahora veamos, ¿qué es la definición o cuál es la definición de temperatura? Muy sencillo, en pocas palabras es esto. Cuando un cuerpo tiene sus moléculas muy agitadas o se están moviendo constantemente, demasiado rápido, se dice que está caliente el objeto o este cuerpo. Pero cuando sus moléculas empiezan a bajar de vibración o de movimiento, digámoslo así, se dice que su temperatura es baja o fría. Ok, entonces vamos a lo siguiente. En este video voy a meterme un poco más con la temperatura. En otros videos voy a explicar más a detalle qué es el calor y cómo se mide, etc. Pero ahorita vamos a enfocarnos en esto, para que no sea tan extenso este video. Entonces, ¿cómo se puede medir la temperatura? Ya sabemos que la temperatura de un objeto está ligada con las velocidades a las que se mueven las partículas, pero ¿cómo podemos crear una escala para medirlas? La escala para medir la temperatura puede elegirse de manera arbitraria, es decir, como tú quieras. Cuando construyes un termómetro, basta con elegir la temperatura de dos puntos, como temperaturas de referencia, y dividir la distancia entre ellas en un número de intervalos fijos. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. A lo largo de la historia se han definido diferentes escalas de temperatura, y la que más se utiliza es la siguiente. A ver, hay una escala de temperatura muy conocida por nosotros, que es la de grados Celsius. Esta fue definida por Anders Celsius. Él era de Suecia, por cierto. En ella se asigna, o él asignó arbitrariamente, él eligió así,
el grados, digamos que el 0 grados centígrados como el punto de congelación del agua y 100 grados Celsius como el punto máximo o el punto de ebullición o el punto en el que hierve el agua. Esto bajo la presión del nivel del mar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros queremos hervir agua en la Ciudad de México? ¿El agua herviría a 100 grados Celsius? Bueno, podríamos hacer ese experimento. Otra escala de temperatura que es muy conocida y que se sigue utilizando bastante es la de grados Fahrenheit. Esto es en honor a Daniel Fahrenheit, que fue de Inglaterra. Fíjense, en el año de 1714 él inventó un termómetro de mercurio y eligió el 0 como la temperatura de una mezcla de hielo, agua y cloruro de amonio. Él le asignó el valor 0 grados Fahrenheit a la temperatura correspondiente a esta mezcla y el punto de ebullición del agua que esta escala es 212 grados Fahrenheit, mientras que el punto de congelación de agua es de 32 grados Fahrenheit. Ahora veamos, aunque hemos dicho que las escalas las puedes elegir o las han podido elegir de forma arbitraria, como ellos han querido, ¿habrá una escala de temperatura absoluta? Pues de hecho sí la hay, y esa es la escala absoluta que se llama la escala grados Kelvin. Y esta se representa con una K. Vamos a dar un ejemplo. Los 0 grados Celsius corresponden a 273.15 Kelvin. Qué interesante está resultando aprender todo esto, ¿verdad? Díganme que sí, por favor. Bueno, pero ya hablamos un poco de la teoría, ya vimos los antecedentes, el contexto más o menos, de dónde viene el calor y la temperatura por definición, pero ahora nos corresponde hacer lo siguiente. Seguramente se estaban preguntando esto. Bueno, ¿y cómo convierto de grados Celsius a grados Fahrenheit, de grados Fahrenheit a grados Celsius, de grados Celsius a grados Kelvin y viceversa, etc, etc? A continuación te voy a explicar cómo debes de hacer cada conversión de una manera muy sencilla, con ejemplos, operaciones muy sencillas. La idea es que tú puedas repasar esto. Y si tienes dudas, pues le pongas pausa, lo regreses, vuelvas a empezar, lo regreses y así hasta que se te quede grabado. Te quiero invitar a que tú puedas practicar en tu casa haciendo ejercicios. Incluso tú puedes crear tus propios ejercicios o puedes buscar en internet algunos ejercicios y tú los resuelves solito. Ok, vamos a empezar con las conversiones de temperatura. Yo te voy a dejar las fórmulas en la descripción. De todos modos, aquí lo vamos a hacer paso por paso. Voy a poner ejercicios muy sencillos y después tú tendrás que aplicarlos con los que pues tengas en tu casa o que se te hayan dejado. Entonces, fíjate bien, vamos con el primero. Vamos a convertir de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Sale? Vamos a hacer esto. Pero como primer ejercicio vamos a hacer lo siguiente. La fórmula sería grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273.15. Pero para no confundirte tanto por ahora, te voy a dejar sin el punto 15, solamente así cerrado, ¿sale? Entonces, te voy a encerrar la fórmula para que la tengas clara. Fíjate, estás convirtiendo de centígrados a grados Kelvin, ¿ok? Ahora, el primer ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. El número 1, vamos a convertir 50 grados Celsius a grados Kelvin. No sabemos cuánto vale esto. ¿Qué tendríamos que hacer? Nos dice que tenemos que sustituir. Eso sería como lo más obvio, ¿no? Sustituir. Vamos a encerrarlo otra vez. Y tendrías que poner lo siguiente. Tendrías que poner grados Kelvin es igual, y en lugar de poner esta letra solita, tendrías que poner ya el número como tal. 50 grados Celsius más 273. Sumas, ¿cuánto te daría? Pues sencillo, te daría 323 grados Kelvin. No olvides poner la unidad al final. Y entonces nada más lo encerramos y queda realizado. Y por ejemplo, si quieres convertir al revés, digamos que al principio hicimos esto. Convertimos de grados Celsius a grados Kelvin, ¿verdad? Pero recuerdas que esta era una suma. Si queremos convertir al revés, es decir, de grados Kelvin a grados Celsius, tendríamos que hacer la operación contraria, una resta. Entonces tendrías que restar
Por ejemplo, basándonos en el ejercicio anterior, tendrás que poner 50 grados Celsius menos 273.15. Ya sería una resta. Y básicamente es como se hace al revés. ¿Okay? Vamos a hacer de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Sale? ¿Cómo se hace esto? Pero vamos a poner la fórmula para que tú la puedas tener ahí cerca, digamos. La fórmula de esta es, voy a poner aquí fórmula, grados Fahrenheit es igual, entre paréntesis, a 1.8 por grados Celsius más 32. Recuerda que estos números son constantes. Entonces, aquí está de más los paréntesis porque se entiende que es una multiplicación, pero vamos a ponerlo enfocándonos en esto. El por pues, se entiende, ¿no? Incluso podrías encontrar esto como un puntito aquí, acuérdate de eso. Es igual a una multiplicación. Vamos a encerrarlo. Lo voy a encerrar. Y vamos a poner un ejercicio. El número 2 va a ser: convierte 50 grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Vale? Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Ve lo que nos dice. Vamos a sustituir. Lo encerramos nuevamente. Y entonces ponemos grados Fahrenheit es igual a 1.8 por 50 grados Celsius más 32. Ahí está. ¿Te diste cuenta? En lugar de poner solamente la C, ya puse directamente el dato de 50. ¿Sale? Ok, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que multiplicar 1.8 por 50. Lo que nos dé, lo tendrías que sumar más 32. Esto en total te daría un resultado de 122 grados Fahrenheit. Esta es la conversión que necesitamos. Ya convertimos 50 grados centígrados a grados Fahrenheit, que es lo que nos pedían. Y así de sencillo. Entonces no te olvides, la clave es la sustitución. En lugar de poner la C sola, la pones con el número, según el ejercicio que te den. De grados Fahrenheit a grados Celsius. La fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Le ponemos nuevamente la fórmula y va a ser esta. Grados Celsius es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. ¿Sale? Aquí hay una resta y una división, pero no te asustes con esto, es muy sencillo de igual forma. Fíjate bien, el número 3 para este va a ser el siguiente: 90 grados Fahrenheit a grados centígrados. Vamos a sustituirlo. Le ponemos aquí sustitución. Lo voy a poner con otro color para que lo cheques. La sustitución. Y lo que va a hacer es lo siguiente. Ponemos grados Celsius es igual, una línea divisora, y ponemos 90 grados Fahrenheit menos 32. Si te das cuenta, solamente estamos repitiendo lo que está en la fórmula, pero ve, ya agregamos el 90. En lugar de la F sola, ya pusimos el número como tal y ponemos el 1.8. No es nada del otro mundo, no te espantes con esto. Entonces, ¿qué se hace? Pues rápidamente lo podremos hacer así. Tú tienes que, pues como dice aquí, tendrías que restar 90 menos 32. ¿Cuánto nos da 90 menos 32? ¿Ya? 58. Y ponemos la línea divisora. Seguimos con el 1.8. ¿Cuánto nos da? Tendremos que dividir 58 entre 1.8. Resultado: 32.2 grados Celsius. Y encerramos el resultado. ¿Te diste cuenta? Fue muy sencillo. Solamente cambié. Puse el 90 donde tendría que ir. Lo resté menos 32. Me dio esto.
Y esto lo dividí entre 1.8. Y me da 32.2. Pues bueno, esto ha sido todo. Ojalá que hayas aprendido un poco más. Te invito a seguir estudiando y a echarle ganas, porque uno nunca sabe. Probablemente tú seas el próximo Isaac Newton.